Muchas gracias por estar pendientes. A mí a veces me olvida. Ya estamos grabando. Entonces, el proceso de creación de la estructura de desglose de tareas es muy similar, no es muy similar, es igual tanto bajo el enfoque metodológico del PMI como el enfoque metodológico del PIAM4AR. Entonces, ¿qué nos dice crear la estructura de desglose de tareas? Es un proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Entonces recuerden esto que estoy subrayando aquí, que es subdividir los entregables del proyecto. Nosotros vimos antier el acta de constitución del proyecto, donde a usted le entregan, la junta directiva del proyecto le entrega como un cheque en blanco para que usted a través del proyecto le reporte a la junta directiva unos entregables, unos productos. Esos productos con base en la fabricación o la producción, valga la redundancia, de esos productos que se llaman entregables, es que usted tiene que desarrollar la estructura del desglose de tareas. Entonces me dicen, un producto es 30 horas de capacitación. Entonces lo que yo hago es coger ese entregable que son las 30 horas de capacitación y lo comienzo a dividir en componentes más pequeños. El beneficio clave de este proceso es que proporciona al gerente del proyecto, o sea, a usted, yo quiero que ustedes cuando se vean en el espejo, vean a un gerente de proyectos de desarrollo, le entrega un marco de referencia de lo que se debe entregar, cómo fabricar, cómo producir eso que voy a entregar. Hay un problema cuando hablo de producir, valga la redundancia, productos o entregables sociales. Porque si yo digo, vamos a producir o a fabricar una camisa, entonces el proceso productivo es muy fácil. Comprar la tela, cortar la tela, coser la tela, diseñar la camisa. O diseñar la camisa, comprar la tela, cortar la tela y coser la tela. Pero cuando es un producto social, ya no es tan fácil hacer ese enlace. Entonces, el beneficio clave es que si usted conceptualiza el entregable social como un producto, va a saber qué y cómo producir eso que tiene que entregar. Para crear la estructura de desglose de trabajo, subdividimos todos los componentes que son los componentes a nivel superior, es decir, el acta de constitución del proyecto en niveles, en subniveles, hasta que podamos controlar todos y cada uno de los paquetes de trabajo de las actividades para poderlas controlar. A esto se le llama descomposición. Podemos utilizar planillas estándares. Yo estoy trabajando sobre dos adicionales, que es más o menos enseñarles a manejar el Project, que es un software para control de proyectos, y otro software que es el que me permite ver esta estructura de desglose de tareas de una manera mucho más amable. Yo soy un firme consumidor asiduo de, aunque no soy ingeniero de sistemas y realmente no me considero experto en sistemas, pero soy un asiduo consumidor de elementos virtuales que me aligeran el trabajo. Entonces, esos dos los estoy aprendiendo en este curso y estoy organizando una capacitación adicional para podérselas entregar a ustedes. Seguimos acá. La EDT se puede organizar de varias maneras, ¿sí? Primero, se pueden estructurar mediante entregables principales, es decir, dentro del mismo proyecto, yo digo, hay varios entregables y cada entregable la puedo subdividir de manera personalizada, o si el proyecto es muy grande, por ejemplo, la gobernación de Guaviare genera un proyecto para los 4 municipios, entonces la puedo subdividir por ubicaciones geográficas, por fases del proyecto, si son 3 fases o varias fases, o por subproyectos, de cualquier manera. También pueden presentarse en varios formatos. Por ejemplo, en un esquema de desglose de tareas, que ya se los voy a mostrar,
en un diagrama de Gantt o en un diagrama PERT o CPM. De cualquier manera se puede presentar de tal manera que tanto el gerente del proyecto como el equipo del proyecto sepan de qué estamos hablando. Entonces vamos a poner un ejemplo. El proyecto es construir un edificio de 3 pisos. Entonces vamos a organizar la estructura del desglose de trabajo descomponiendo los entregables principales. Por ejemplo, podemos desglosarla de tal manera que cada paquete de trabajo sea cada uno de los pisos del edificio que vamos a construir. ¿Sí? Entonces, el primer desglose es construir un edificio de 3 pisos. El segundo nivel es descomponer cada piso, va a ser un paquete específico y así subsiguientemente podemos ir descomponiendo de tal manera que digamos que un paquete de trabajo es la placa, que el otro paquete de trabajo son las columnas o las paredes, que el otro paquete de trabajo es la cubierta, que el otro paquete de trabajo es el sistema hidráulico, eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, un formato es, por ejemplo, crear el edificio. La primera descomposición, decimos el primer piso, vamos a hacer la red eléctrica y el paquete de trabajo es tender cables, poner los interruptores y establecer los puntos eléctricos. El segundo piso, pues más o menos igual, red eléctrica, tender cables, etcétera, etcétera. Entonces, una estructura de desglose de tareas es, creamos el edificio, el primer piso, vamos a encargarnos primero de la red eléctrica, luego de la fontanería. Aquí pues obviamente es un ejemplo. Aquí a mano derecha estaría lo que sería la placa, las paredes, etcétera, etcétera. Y tendemos cables, interruptores y estructuramos dónde van a quedar los puntos eléctricos. Entonces, tenemos 3 niveles. Normalmente ustedes van a encontrar en la DDT 3 niveles. El primer nivel es la cuenta de control. En este caso, la cuenta de control sería el primer piso y el segundo piso. A esto se le llama cuentas de control. El segundo nivel no es este primero, no se me vayan a confundir. Este es el entregable, por decirlo de alguna manera. Como es una buena estrategia verificar cuáles son los entregables que me están pidiendo, yo desgloso la estructura a partir del entregable. Entonces, el entregable es construir el edificio, Este es una cuenta de control. Primer piso sería una cuenta de control, crear el edificio sería el entregable o el producto. El paquete de planificación es el segundo nivel. En este caso es la red eléctrica y el tercer nivel, estos son los paquetes de trabajo. Entonces, hay 3 niveles. La cuenta de control, que es un punto de control administrativo donde se integran el alcance, el presupuesto y el costo, o sea, la triple restricción de este punto de control. El segundo nivel es el paquete de planificación, que es un componente de la estructura del desglose de trabajo debajo de la cuenta de control con contenido de trabajo conocido, pero sin actividades detalladas en el cronograma. Y el tercer punto o el tercer nivel de la estructura de desglose de trabajo es el paquete de trabajo. El paquete de trabajo es el trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose de trabajo para el cual se puede estimar y gestionar un costo y una duración. Los paquetes de trabajo se pueden programar, costear, monitorear y controlar. Es decir, ¿dónde está su acción como gerente de proyectos? Y eso es lo bonito de ser gerente de proyecto, es que usted con su equipo es importante no hacer esta estructura de desglose de tareas solo, sino hacerlo con el equipo, determina la programación de todas las actividades, el costo y a su vez determina cómo va a monitorear y controlar esos paquetes de trabajo. Entonces, creamos la EDT, este es apenas un ejemplo, ¿sí? Que es crear el edificio, cada uno de los pisos, y en este caso solo estamos desglosando la red eléctrica, pero después de crear esta estructura de desglose de tareas, nosotros elaboramos un documento de apoyo
donde contiene todo el detalle de las cuentas de control y de los paquetes de trabajo. Se puede incluir el código de la cuenta, que es este código, el 1.1.1.1, para saber en el momento de codificar, por ejemplo, en el project, el project entiende mejor, por decirlo de alguna manera, yo me comunico con el project a través del código de la cuenta. Entonces, es importante codificar para saber si hay un error, si hay un cambio y llegar más fácil al código de la cuenta que si pongo el nombre de la actividad como tal. La descripción del trabajo, la organización responsable, los recursos necesarios, los hitos del cronograma y todos los componentes vinculados a la EDT es lo que yo tengo que definir en este documento de apoyo. Es decir, que una salida de la estructura de desglose de tareas es ese documento de apoyo donde tengo en cuenta el código de la cuenta, la descripción del trabajo, quién va a ser el equipo responsable y el hito. El hito en formulación y gestión de proyectos significa ¿cómo les digo? Un resalto importante que me permite monitorear el trabajo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que nuestro paquete de trabajo, el que vamos a monitorear, es la red eléctrica, entonces un hito importante es decir cómo voy a monitorear que quedó bien la red eléctrica. Entonces yo pongo un hito, pongo una cuenta de control, un código de control y digo, es necesario para poder comprobar que el trabajo se realizó bien, colgarnos a la red eléctrica externa. Entonces yo pongo dentro de mi estructura de desglose de tareas un hito que es saber en qué fecha debo estar colgado a la red eléctrica externa para poder comprobar que mi red eléctrica interna, la del edificio, quedó bien. Entonces es importante comenzar a manejar esta terminología técnica porque hito, cuando me dicen en formulación de proyectos, ¿qué es hito? Hito es una actividad resaltada que me permite monitorear algo importante que yo como gerente de proyectos debo fijarme muy bien para poder determinar que el paquete de trabajo está cumplido. Entonces, ¿qué es la estructura del desglose de tareas? Es una descomposición jerárquica del alcance total del proyecto. Entonces, lo que yo hago es coger el entregable, el producto y decir qué actividades voy a tener que desarrollar para dictar la capacitación, para, entregar el producto. Si el producto, vamos a poner el ejemplo, el producto es dictar una capacitación, entonces mi estructura de desglose de tareas es, primero, contratar al capacitador. Segundo, hacer un plan de elección, saber qué temas vamos a dictar. Tercero, hacer la convocatoria de los asistentes a la capacitación. Cuarto, conseguir los objetos de apoyo didáctico como videobin, computador, telón, micrófono, cabinas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la discomposición jerárquica. Cada uno de los entregables debe tener esa descomposición para poder orientar cada una de las actividades y el trabajo que va a desarrollar el equipo. Es desarrollada por todo el equipo del proyecto. Importantísimo. Ustedes no se imaginan lo difícil que ha sido para mí, para José Tiberio Serrano, que estoy acostumbrado a formular proyectos solo. Yo tengo todavía un ruido de reunirme con equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque mi ejercicio privado es ser consultor. Entonces, hay un gran problema en Colombia y es que a las personas que formulan proyectos no les gusta pagar asesores para que formulen buenos proyectos. Ellos le dicen a cualquier profesional, formúleme el proyecto, cuando salga el proyecto yo le pago algo. En países como Estados Unidos no. En países como Estados Unidos ellos han adoptado la metodología que si yo quiero gestionar un buen proyecto, tengo que formular un buen proyecto. Y para formular un buen proyecto tengo que contratar y pagarle a un consultor para que él formule.
Entonces, si a mí normalmente me contratan a futuro, ya no estoy recibiendo trabajos así. Yo hoy con pena y media le digo a las personas que me van a contratar, no, usted me paga la formulación del proyecto. No, yo no pago. Ah, bueno, entonces no lo hago porque he formulado muchísimos proyectos donde no sé si los hacen o no los hacen, si de pronto se lo dan a otra persona y a mí termino yo trabajando gratis porque no me llega un ingreso. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo a la persona, me paga. Señora. Entonces, si estoy trabajando gratis, no gratis, si estoy trabajando a futuro, pues mal haría yo en empobrecerme en contratar a otras personas para armar una estructura de desglose de tareas con otros profesionales. Entonces me he acostumbrado a trabajarla solo, pero desde que estoy haciendo el curso con el PMI es riguroso en decir las estructuras de desglose de tareas no las puede hacer una sola persona porque se cometen muchos errores. La estructura de desglose de tareas contiene todo el trabajo definido en el alcance del proyecto y lo que significa que lo que no esté definido en la estructura de desglose de tareas no se debe hacer. Ojo, eso el PMI lo llama el síndrome del enchape en oro. Y el síndrome del enchape en oro lo considera el PMI como corrupción. Es decir, si usted hace algo, así sea en beneficio de su cliente, usted es el gerente del proyecto. Y yo digo, venga, no me dijeron que hiciera la capacitación, pero como para enamorar al cliente voy a hacer la capacitación, aunque no esté en la estructura del desglose de tareas. El PMI, dentro de su código de ética, dice, usted es un gerente corrupto. Y si el PMI se da cuenta que usted lo está haciendo, le quita la certificación, porque se supone que la filosofía es que lo que no esté en la estructura de desglose de tareas no se debe realizar. La descomposición del alcance de trabajo se realiza hasta que sea aprobada por los interesados, de tal manera que las actividades que yo realice me garanticen entregar un producto tal y como me lo está pidiendo el cliente, con el grado de calidad que me está pidiendo el cliente, en el tiempo en que él está esperando recibir el producto y con todos los alcances que esto tenga. La verificación de la exactitud de la descomposición requiere determinar que efectivamente los componentes del nivel inferior de la EDT sean los necesarios y los suficientes para completar los entregables de alto nivel que en el acta de constitución me entregan la misión de producirlos, de crearlos, de tal manera que cuando los vaya a entregar no tenga ningún inconveniente. Cosas que ocurren. Por ejemplo, en proyectos de sistemas, le dicen a usted genere una página web. Entonces, no hace una buena descomposición de las tareas. Ojo, porque en esto, y por eso me estoy demorando y de pronto no alcancé a cuadrar las diapositivas, pero me estoy demorando. ¿Por qué? Porque en Colombia no estamos muy dados a descomponer en los proyectos, a hacer una buena estructura de desglose de tareas. No estamos acostumbrados. Nosotros decimos, dicte la capacitación y ponemos la línea gruesa en el proyecto, dictar una capacitación. Por eso se presentan los inconvenientes que de hecho ocurrió cuando hicimos la presentación en San José del Guaviare, no sé si ustedes se acuerdan, que yo comencé a hablar sin sonido y el sonido lo habíamos llevado desde Villavicencio. ¿Por qué? Porque como no estamos acostumbrados a hacer la estructura de desglose de tareas, resulta que el sonido lo teníamos en la buseta, pero como no había un parqueadero cercano a donde tomamos la decisión de llamar a los egresados, entonces la buseta se fue y se llevó el sonido. Entonces ocurren ese tipo de circunstancias que para el PMI y para el Banco Interamericano de Desarrollo, en el PIANFORAR, nos dice no están trabajando con calidad. Ojo, cuando me dicen que la estructura de desglose de tarea es necesario y suficiente, se debe hacer de tal manera que sea necesario y suficiente, hay un error
que cometemos los países latinoamericanos, y es que hacemos a veces excesiva descomposición. Y entonces ya le decimos a la persona que está atendiendo los cables, ojo, coja el rotomartillo y abra la pared, pero es algo que no debemos llegar tan al detalle, porque entonces lo que hacemos es malgastar el esfuerzo. Es decir, hay esfuerzos que no generan valor. Recuerden que la premisa del PMI y del PIANFORAR es que todo lo que usted haga debe agregar valor, y si no, no lo haga. Entonces, decirle a un carpintero, coja el martillo y clave el clavo, la puntilla, pues es ir demasiado al detalle donde no vale la pena, porque se supone que si contrato a un buen carpintero, él debe saber que debe coger el martillo y clavar la puntilla. La salida del proceso, crear la EDT, es decir, después de que usted se sienta con su equipo y crea esta EDT, este es apenas un ejemplo. ¿Cuál es la salida crítica? La salida crítica es la línea base del alcance. Ojo, si le llegan a preguntar a usted cuando esté formulando un proyecto de cooperación internacional, le hacen la pregunta, me ha sucedido a veces cuando lo formulo, ¿cuál es la línea base del alcance? Entonces, la línea base del alcance es la estructura de desglose de tareas. Es decir, esta estructura, esta presentación de esta estructura es lo que se denomina la línea base del alcance. Por eso, el trabajo que no esté en la EDT se considera que queda por fuera del alcance. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para crear la estructura de desglose de tareas? Primero, el plan de la dirección del proyecto, que es un documento que surge a partir del acta de constitución del proyecto. Es decir, usted recibe el acta de constitución del proyecto y usted se sienta a hacer el plan de su gestión. No necesariamente lo tiene que entregar. No necesariamente tiene que entregar el plan para la dirección del proyecto, pero es necesario que usted lo haga. Todos los documentos del proyecto donde está el acta de constitución, cuando hablamos de factores ambientales de la empresa, es que, como yo les decía, que el PIANFORAR, recuerdan la presentación de el martes, que todos los proyectos surgen de una organización mayor. Los proyectos no surgen por generación espontánea. Entonces, los factores ambientales de la empresa es toda la doctrina y toda la, el clima organizacional de la empresa, ¿sí? Y los activos de los procesos de la organización son, por ejemplo, los procesos que tiene la organización en sí. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Los Llanos, varios profesionales, hombres y mujeres, que están recibiendo este curso, están haciendo un proyecto que es el proyecto de impacto y el proyecto de mercado en la Universidad de Los Llanos. Entonces, un activo de los procesos de la organización es que nosotros estamos desarrollando un proyecto, pero tenemos que acoger la contratación de la universidad. Entonces, hay una unidad de contratación CPS, de prestación de servicios. Entonces, nosotros no podemos hacer nuestros propios contratos. Nosotros tenemos que ir a esa oficina, que es de la Universidad de Los Llanos, y decirle a la jefe de la oficina, doctora, por favor, contráteme a tal persona. Eso es lo que se llama activo de los procesos de la organización. Técnicas y herramientas para hacer la estructura de desglose de tareas, juicio de expertos. Es decir, cuando usted se reúne con su equipo, en su equipo hay ingenieros de sistemas, hay ingenieros civiles, hay ingenieros eléctricos. Ellos le dicen a usted cómo desglosar las actividades para hacer la estructura de desglose de tareas. Y la otra técnica es la descomposición. Cuando usted comienza a desarrollar las cuentas de control, las cuentas de control, los paquetes de planificación y los paquetes de trabajo, eso es lo que se llama descomposición, que es la segunda herramienta. ¿Cuál es la salida?
la línea base del alcance. Entonces, por favor, aquí la tengo resaltada en rojo, porque es importante recordar que cuando en una convocatoria me dicen entrégueme la línea base del alcance, lo que usted tiene que entregar es la estructura de desglose de tarea y obviamente actualiza todos los documentos del proyecto. Es decir, es un documento oficial, la estructura de desglose de tareas, que hace parte de esos documentos del proyecto. Entonces, algunas preguntas. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para crear la estructura de desglose de tareas? Respuesta, una técnica es la descomposición. Otra puede ser el juicio de expertos. El componente de la EDT que se encuentra debajo de la cuenta de control y encima del paquete de trabajo se denomina paquete de planificación. Una salida importante es la línea base del alcance, subdividir los entregables del proyecto en unidades más pequeñas para monitorear y para asignar responsabilidades se llama descomposición. El componente de más bajo nivel de la EDT se llama paquete de trabajo y la EDT se caracteriza por ser orientada a los entregables. Es decir, la EDT, a ver, si a mí no me gusta fungir como evaluador de proyectos, pero también tengo el curso de evaluación de proyectos. Pero si ustedes, por decir algo, están participando en una convocatoria de la Universidad de Los Llanos y ustedes me entregan su propuesta, lo que yo voy a hacer es coger la estructura de desglose de tareas y ver si tendemos los cables, ponemos los interruptores y establecemos los puntos eléctricos, vamos a generar una red eléctrica. Si generamos la red eléctrica, la fontanería, la placa, la cubierta y las columnas, entregamos el primer piso. Y si entregamos el primer piso más el segundo piso más el tercer piso, podemos construir el edificio. Entonces, lo que yo hago y lo que hacen los evaluadores de proyectos es coger de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y ver si estas actividades realmente me garantizan la red eléctrica, si la red eléctrica más las otras redes, más los otros paquetes de planificación me aseguran el punto de control y si todos los puntos de control me aseguran el entregable mayor. Es importante entonces saber que la EDT está orientada a los entregables y el sistema de codificación único que se utiliza para identificar la estructura de desglose de tareas se llama identificación del código cuenta. Y si un trabajo no se encuentra dentro de la EDT, se considera fuera del alcance, o sea que no se debe realizar. No sé si hay preguntas, dudas hasta ahí. Yo voy a hacer las diapositivas con base en este resumen, donde voy a meter todos estos datos en unas diapositivas y las voy a subir. Pero hasta ahí, ¿hay preguntas, dudas, aclaraciones? Siempre digo lo mismo, hablen ahora o callen para siempre, no mentiras. Pueden hablar Profe, ahora o más tardecita. Cuénteme, Martica. una duda. En la estructura de desglose de tareas, ¿tampoco se admite ingresar otras actividades? Es decir, después de que las he rubricado, es decir, después de que las he, ¿cómo se llama eso? Se han aprobado, no se admite ingresar otras actividades. ¿Por qué? Porque la estructura de desglose de tareas me debe garantizar, primero, el uso de los recursos, es decir, a mí, recuerden que hay una triple restricción en los proyectos. Recursos o presupuesto, cronograma y alcance. Entonces, si yo hago una buena estructura de tareas y me dan 100 millones de pesos para construir la casa, yo debo construir la casa con esos 100 millones de pesos. Si no lo incluí en la estructura de desglose de tareas, se supone que no lo puedo ingresar después. La tarea debe quedar bien hecha desde el principio. Esa es una de las buenas prácticas de la gestión de proyectos, que es en la etapa de planificación, tener muy claro qué voy a hacer, cuánto me cuesta y cuánto va a durar.
Entonces, en principio no, Martica, sería, ¿cómo le digo? Un error de planificación tener que ingresar después más actividades. Claro, normalmente se hace, ¿por qué? Porque como no tenemos la costumbre, al principio le pueden quedar a uno actividades por fuera, pero a medida que ustedes van adquiriendo las destrezas como gerente de proyectos, la idea es que hagan una estructura y no la varíen. Ok, gracias, profe. Listo. No, perdone. Permítame que voy a abrir la otra presentación para esta noche. Bueno, vamos a ver algo que se llama cronograma. El cronograma es una tarea subsiguiente a la estructura de desglose de tareas, a la EDT. Después de que yo tengo organizadas mis cuentas de control, los 3 niveles y los paquetes de trabajo, la siguiente tarea es comenzar con base en esta estructura de tareas, estructura de desglose de tareas, comenzar a verificar mediante también el juicio de expertos cuánto se demora cada una de las tareas. Entonces, el cronograma lo que me permite es presentar toda la secuencia lógica y los pasos para poder entregar los resultados. Dado que el tiempo es la segunda restricción, el cronograma se convierte en la herramienta que el gerente va a consultar con más frecuencia, de manera más asidua. ¿Por qué? Porque así como controlar el presupuesto es muy importante en los proyectos, controlar el cronograma también. Se hace el cronograma para comprender mejor las relaciones, la dependencia y la duración total del proyecto. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes comprendan acá? Porque también es otro de pronto de las falencias en conocimiento que tenemos los gerentes de proyectos. Nosotros estamos muy dados a presentar los cronogramas como diagramas de Gantt, pero cuando los proyectos son complejos, el diagrama de Gantt no le entrega al gerente del proyecto la herramienta necesaria y suficiente para controlar el tiempo de duración de las actividades. Entonces, lo que ciertos software hacen es que cogen esa estructura de desglose de tareas y la presentan como un diagrama de red. Entonces, ya les voy a explicar por qué es tan importante y yo les monté un video, el video es larguito, pero yo les pido el favor que lo vean, que es cómo crear y cómo leer un diagrama de red, bien sea PERT o bien sea CPM, que al final es lo mismo. Lo que pasa es que el PERT, el diagrama de red PERT, utiliza tiempos determinísticos y el diagrama de red CPM utiliza tiempos probabilísticos. El tiempo determinístico es un tiempo ya determinado por las lecciones aprendidas de otro proyecto, mientras que el tiempo probabilístico es, como su nombre lo indica, una probabilidad de que ocurra, de que se pueda realizar la actividad en un tiempo determinado por el experto. Pero al final es igual. Entonces, para crear un diagrama de red, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, las dependencias de las actividades. Yo tengo que aprender a leer que esta actividad, la actividad A, tiene que haberse terminado para poder hacer la actividad B
y la actividad C. Les voy a poner un ejemplo. Yo no puedo construir el techo, por ejemplo. Esta es la placa del edificio, la placa o lo que aquí llaman plancha o el piso del edificio, es la actividad A. La actividad B son los muros, las paredes. Y la actividad C es la cubierta o el techo. En este caso, yo sí puedo hacer las paredes sin haber hecho la placa. Pero lo que sí no puedo es poner el techo si no he hecho la placa y no he hecho las paredes. Entonces, hay dependencias obligatorias y hay dependencias discrecionales. Aquí estamos diciendo, pues, lo normal, lo que la lógica me marca es que yo primero echo el piso, les voy a hablar coloquialmente para no enredarme, echo el piso, después levanto las paredes, entonces puedo determinar que la actividad B, que es levantar las paredes, es discrecional. No necesito definitivamente haber echado el piso para levantar las paredes, pero la actividad C, que es poner la cubierta, sí es obligatoria. O sea, no puedo poner un techo si no he levantado las paredes y no he echado el piso anteriormente. Entonces, es importante saber leer esas dependencias. La dependencia obligatoria es la que definitivamente no, por ejemplo, no puedo pintar la pared si no la he levantado. Yo no puedo pintar el aire. Entonces, si establezco una dependencia obligatoria, tengo que haber necesariamente terminado la actividad A para poder hacer la actividad B. Si no la he terminado, no puedo comenzarla. Discrecional es que recomiendan, por ejemplo, levantar las paredes antes del piso, perdón, posterior al piso, pero es discrecional. Yo puedo decir, no, venga, mientras estamos echando el piso, podemos ir levantando una pared, por decirlo de alguna manera. Y la dependencia externa, que en este caso no hay dependencia externa porque la tengo que marcar con otro color, es, por ejemplo, lo que les decía, una dependencia externa es colgarme a la red eléctrica para poder comprobar si la red eléctrica de mi casa está bien hecha o no. Entonces son las tres dependencias que hay en un diagrama de red. Entonces, aquí iniciamos, ¿sí? El hito de inicio es un hito importante porque mi proyecto comienza cuando se le da inicio. Entonces, aquí dice que el inicio, hay dos actividades, la A y la B, que puedo realizar de forma paralela. No hay ningún tipo de dependencia entre la A y la B. Entonces, las puedo realizar de forma paralela. Esta esta actividad E depende de la A. Tengo que determinar si es obligatoria o discrecional. Y la actividad C tiene dos precedentes. Tengo que haber terminado la actividad B y tengo que haber terminado la actividad E. Tengo que determinar si son obligatorias o discrecionales. Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Que en este caso, en este ejemplo, hay tres rutas. La primera ruta es la actividad A, la actividad E, la actividad C, la actividad G y el fin. Esta es una ruta. La segunda ruta es el inicio, la actividad B, la actividad C, la actividad G y el fin. Y la tercera ruta es el inicio, la actividad D, la actividad C, la actividad F, la G y el fin. Eso es importante saberlo leer las rutas porque si ustedes ven el video van a poder determinar holguras. ¿Qué son holguras? Holguras son fechas de inicio y determinación de actividades que yo puedo determinar, hacerlas ya o más adelante sin que el tiempo del inicio al fin exceda la restricción que me da la junta directiva. Vuelvo a decir, por ejemplo, esta actividad dura 12 días, pero la actividad B dura 2 días. Entonces, si yo las puedo hacer en paralelo, significa que yo puedo comenzar a hacer la actividad A hoy
y la actividad B comenzar a hacerla dentro de 8 días. Entonces significa que tengo 8 días de holgura para hacerla el día 1, el día 2, 3, 4, hasta el día 8. Si esta actividad dura 12 días y esta actividad dura 2 días, si yo comienzo el día 8 a hacer la actividad B y la termino en 2 días, no voy a afectar todo el cronograma del proyecto. Insisto, esto es apenas una breboca porque en el video de apoyo que les entregué está bien explicado el diagrama de red. ¿Cuál es la ruta crítica? La ruta crítica son las actividades que si me retraso un día en hacerla, voy a retrasar un día la entrega final del proyecto. Es decir, que la ruta crítica son las actividades que no tienen holgura, que yo tengo que comenzarlas el día que dije que tenía que comenzarlas y tengo que terminarla el día que dije que la tengo que terminar, y si no, se me va a retrasar todo el proyecto. ¿Por qué es importante conocer la ruta crítica? Primero, porque como el cronograma o el tiempo es una restricción, es una de las 3 restricciones mayores del proyecto, yo tengo que conocer muy bien cuál es mi ruta crítica para no ir a atrasar la entrega total del proyecto. Segundo, si yo conozco las holguras de las actividades, entonces yo puedo mejor asignar recursos a una actividad beneficiando o ahorrando costos. Por ejemplo, yo tengo un albañil, un oficial de obra, tengo un oficial de obra levantando la pared, pero resulta que me demoro más echando el piso porque el piso tiene que fraguar y tiene que secarse. Entonces, vamos a suponer que el piso dura 5 días secándose. Entonces, como yo no puedo comenzar a echar la pared hasta que el piso no esté totalmente operativo, entonces yo puedo utilizar ese albañil en otra actividad, ese oficial de obra en otra actividad, ahorrando unos costos. No tengo que contratar 2 albañiles, sino es el mismo albañil, pero mientras está cesante, mientras no está desarrollando su actividad, puedo ponerlo a hacer otra actividad. Entonces, conocer la ruta crítica y conocer las holguras me permite tener unas técnicas de compresión del cronograma. Entonces, por ejemplo, el cronograma original es que la actividad 1 dura entre el mes 1 y el mes 2, y apenas termino la actividad 1, comienzo la actividad 2, que comienza en el mes 2, al finalizar el mes 2 y va hasta el mes 4. Entonces, lo que puedo hacer es intensificación. ¿Qué es intensificación? Es asignar más recursos a esta actividad, más recursos sin que me aumenten los costos del proyecto, que es lo que yo les digo. Tengo a un oficial de obra que no lo tengo haciendo nada, entonces yo asigno a este oficial de obra aquí 2 oficiales de obra para que esta actividad me la hagan más rápido. Si se supone que la actividad 2 la tengo que hacer cuando termine la actividad 1, si ahorro tiempo en esta actividad por asignarle más recursos, pues esta la voy a poder comenzar y terminar más rápido. Esa es la técnica de intensificación. Recuerden, es asignar más recursos para hacer más rápido las actividades sin que aumente el proyecto. Por eso necesito conocer muy bien la ruta crítica y las holguras. Y la segunda técnica para comprimir o de compresión de cronograma es el fast track. Y el fast track es definitivamente no asignar más recursos, sino verificar qué actividades puedo desarrollar en paralelo. Es decir, yo puedo ir echando el piso, pero también ir construyendo una pared donde no interfiera esa placa, esa construcción de la placa, de tal manera que puedo ir echando el piso y levantando la pared al mismo tiempo. Esta es la ejecución rápida o el fast track, y son las técnicas de compresión del cronograma para ahorrar costos. Entonces, recuerden lo que estamos tratando. Primero, la estructura de desglose de tareas. Segundo, de la estructura de desglose de tareas, yo construyo el cronograma del proyecto, y una vez tenga la estructura de desglose de tareas y el cronograma del proyecto, la tercera actividad que tengo que desarrollar es costear el proyecto.
¿Qué es costear el proyecto? Es organizar todos los recursos del proyecto, sean financieros o no. Ya les voy a explicar por qué los proyectos, por qué los recursos pueden ser financieros o no, para completar todos los objetivos dentro del presupuesto aprobado para ellos. De pronto el PMI4R no lo tiene, pero el PMBOK, el PMI sí. Ellos hablan de recursos, tanto financieros como elementos que me puede entregar la empresa, como el talento humano. Entonces, aquí donde yo les digo que puedo utilizar un obrero cesante, no estoy asignando recursos financieros, pero sí estoy asignando talento humano para completar los objetivos sin exceder la restricción del presupuesto. ¿Cuáles son los procesos previos? Pues planificar, o sea, hacer la estructura del desglose de tareas, organizar el cronograma, estimar los precios, hay diferentes maneras para estimar, ya los vamos a ver, analizar esos precios o esos costos, preparar y coordinar todos los procesos del proyecto. ¿Cuáles son las técnicas más importantes para el costeo? Primero, con la estructura del desglose de tareas, entonces sentarme con los miembros del equipo y decir cuánto vale cada actividad. Esa actividad vale 3,000 pesos, perdón, vale 3,000 unidades monetarias porque en mano de obra nos gastamos tanto y en materiales nos gastamos tanto. Eso es estimar los costos por actividad. Segundo, estimar los costos por producto. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto que la organización por primera vez va a desarrollar, lo que yo hago es hacer un análisis de mercado, perdón, no, estimar cuánto me cuesta producir el entregable, haciendo la estimación. Y la línea base de costos es cuando hago un estudio de mercado, cuando pregunto a expertos cuánto les ha costado a ellos desarrollar la actividad y fabricar el entregable o producir el entregable. Una vez tengo los costos, lo que me voy es a la curva S, y en la curva S apenas voy ingresando los costos del proyecto, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase con un ejemplo específico. Vamos a utilizar la herramienta porque me interesa que ustedes la sepan utilizar. Es que la curva S se hace no en la etapa de planificación, sino la curva S se hace en la etapa de ejecución. Entonces yo planeo que la actividad A me cuesta 1,000 unidades monetarias. Cuando estoy ya desarrollando la actividad en la etapa de ejecución, resulta que la actividad no me costó 1,000 unidades monetarias, sino 900. Entonces yo ingreso a mi curva S, no el valor, bueno, ingreso el valor planificado en la etapa de planificación, pero en la etapa de ejecución ingreso el valor real. Ese valor real puede ser 900 unidades monetarias o pueden ser 1,100. Si no soy eficiente en mi gestión como gerente de proyectos, yo puedo gastarme más del presupuesto asignado. Entonces, la curva S va a tener digamos una curva hacia adentro, y si estoy ahorrando costos voy a tener una curva hacia afuera. Entonces, ¿qué es la curva S? La curva S es la representación gráfica del uso del recurso. Por eso digo yo que la curva S es una herramienta que se utiliza en la etapa de ejecución del proyecto, y esa curva S verifica el uso de los recursos en función del tiempo. O sea, estoy cumpliendo el cronograma, pero a medida que cumplo el cronograma utilizo recursos. Esos recursos los ingreso al proyecto en valores nominales reales y me entrega esa curva que tiene la forma de S, porque al principio del proyecto los gastos son bajos, pero estos se van incrementando a medida que va pasando el tiempo. Entonces aquí está el presupuesto, por una parte planificado y por el otro real, y está el tiempo de ejecución en el proyecto. Entonces, cuando comienza, porque la curva S es, ¿cómo se dice? Cuando ingreso valores sucesivos. No, recurrente no, sino voy
ingresando, por ejemplo, en el mes 1, del mes 1 al mes 2, gasté 100 unidades monetarias, pero la curva coge esta forma porque en el mes 2 al mes 3 sumo las 100 unidades monetarias que utilicé en el mes del 1 al 2, más las otras 100 unidades monetarias. Entonces es acumulativo, perdón. La curva S es el uso acumulado de los recursos. Las técnicas de estimación para los costos del proyecto hay una estimación análoga, que es utilizar valores históricos de los proyectos, obviamente indexados al periodo, porque ustedes saben que la inflación en Colombia es mensual, eso lo saca me parece que es el DANE, si no estoy mal, el que entrega el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y a través del IPC establezco la inflación, entonces el dinero va cambiando de valor a medida que transcurre el tiempo. Entonces lo que hago es utilizar los valores históricos e indexarlos a valor presente neto. Determinación de tarifas, entonces implica usar tarifas de costos unitarios. Por ejemplo, ustedes conocen que todas las entidades territoriales tienen un APU adoptado por las gobernaciones y las alcaldías. Entonces, lo que yo hago, yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero cuando tengo que presentar proyectos para las entidades territoriales, lo que yo hago es llamar a la Secretaría de Planeación y decirle, por favor, envíeme el APU para el año 2021 y con ese APU, entonces yo costeo mi proyecto. Eso es utilizar las tarifas de costos unitarios. APU es análisis de precios unitarios. Y la estimación en base a índices o con base en índices, se tratan de utilizar índices que determinan el costo unitario de un bien en relación con los materiales, con el equipo y con el personal. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los costos? Hay costos fijos y costos variables. Recuerden que un proyecto se quiebra más por los costos fijos que por los costos variables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un costo fijo es el costo del personal. Entonces, yo contrato a mis 10 profesionales durante un semestre. Entonces, como firmamos un contrato, yo tengo que pagarles a ellos el sueldo, trabajen o no trabajen. Ese es un costo fijo. El costo variable es, por ejemplo, el ladrillo. Entonces, yo contrato al albañil, firmo un contrato de mano de obra con él, se convierte en un costo fijo. Pero resulta que el albañil se enfermó y él no pudo ir a trabajar. Pues yo sencillamente o no compro el ladrillo o sencillamente si lo compro después lo puedo reintegrar o lo puedo vender. Entonces recuerden que es importante conocer la clasificación de los costos en costos fijos o en costos variables porque los proyectos se quiebran. No es que un proyecto no se pueda quebrar por costos variables. Por ejemplo, ¿cómo se quiebra un proyecto por costos variables? Y resulta que no hice una estimación apropiada de materiales, no hice una estructura de desglose de tareas muy bien hecha, y resulta que yo dije que me iba a gastar 20,000 ladrillos, pero compré los 20,000 ladrillos y realmente en la pared se fueron 10,000. Entonces me quedé con los 10,000 ladrillos, puedo quebrar el proyecto. Les voy a poner un ejemplo que me sucedió cuando hice un viaje de estudios a una planta embotelladora Postobón en no Barranca Bermeja, sino como es la capital del otro Santander, Bucaramanga, no a Barranca Bermeja, sino a Bucaramanga. Fuimos a Bucaramanga y dentro del viaje de estudios, cuando hice la especialización, íbamos a visitar la planta embotelladora de Postobón de Bucaramanga. Por casualidades del destino, allá estaba el dueño de Postobón, Ardila Lule, el gerente general de Postobón. Estaba en Bucaramanga visitando la planta. O sea, nosotros no fuimos a hablar con él, pero dio la casualidad que el fin de semana que estuvimos allá, él estaba también. Entonces, nos pasó, de hecho, yo lo conocí ese día, es un señor bastante amable, nos paseó en su silla de ruedas por la planta. Estaba gerenciando la planta el hijo de un directivo de Postobón. El hijo de un directivo se estaba estrenando como gerente de planta.
Entonces él nos estaba mostrando la planta. Cuando pasamos por una bodega, por un hangar, eso estaba lleno, lleno, lleno de envases de vidrio vacíos. Entonces Ardila Lule le preguntó, no al gerente de la planta, sino al papá, le dijo, venga, una pregunta, ¿por qué hay tanto envase? Entonces el papá volteó a mirar al hijo y el hijo pegó un brinquito y en un tono como condescendiente le dijo, doctor Ardila, es que a mí me dijeron que el precio del vidrio iba a subir. Entonces, para ahorrarle unos costos a Postobón, yo compré todo el envase que había disponible en Bucaramanga. Entonces Ardila Lule sacó una calculadora, le estoy hablando que yo hice la especialización en el 98, 99, habían de esas calculadoras financieras, y él sacó la calculadora financiera y dijo, pero ¿cuánto vale? ¿Cuál es el costo muerto, el costo de utilidad que deja de percibir Postobón por tener todo ese activo quieto? Cuando él dijo eso, tanto el papá como el gerente de la planta, que era el hijo, se pusieron pálidos. Porque, claro, es una persona que conoce, por eso tiene ese grupo empresarial tan grande. Él lo que hizo caer en cuenta es, vale la pena tener una plata tanto tiempo quieta por ahorrarme unos pesos de incremento del material. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo un proyecto se puede quebrar a partir de los costos variables. Pero mi experiencia es que los proyectos se quiebran más por los costos fijos. Es decir, por ejemplo, contratar una máquina y no ponerla a trabajar. Yo tengo que pagar el día del contrato. Tengo que pagar el día del operario, y si no la pongo a trabajar, eso es un costo fijo que ya lo asumí y que no lo voy a utilizar bien. La clasificación según su asignación, costos directos y costos indirectos. ¿Por qué es necesario conocer esta clasificación de costos directos e indirectos? Porque los costos directos son los que, como su nombre lo indica, van a incidir directamente en la producción del entregable. Los costos directos son muy importantes tenerlos cuantificados y tenerlos como cubiertos mediante el plan de adquisiciones que vamos a ver en la siguiente clase, porque como son los directamente asociados con la fabricación o la producción del entregable, si falla la adquisición del material que requiero, el proyecto se me atrasa. Mientras que los costos indirectos son más manejables, porque los costos indirectos no son asociados con la producción del bien y del servicio. Y las contingencias son los colchones que está bien tenerlos dentro del proyecto para casos especiales como, por ejemplo, la variación abrupta del dólar cuando mi proyecto tiene materia prima asociada con cuestiones de importación. En este momento de pandemia, por ejemplo, los proyectos que yo he formulado desde el año pasado a la fecha tienen una alta incertidumbre de costos asociados a el cambio abrupto del dólar. Entonces, como a mí me piden, si cooperación internacional, ¿cómo se llama eso? El operador es de la Unión Europea, me dicen, costee su proyecto en euros. ¿Ustedes se imaginan cuánto puede cambiar el euro de hoy, 8 de abril, al 30 de octubre de este año? Yo pienso que ni siquiera el financista más duro puede calcularme cuánto va a subir o a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo castigo el proyecto y pongo el euro muy caro, esperando que suba, el proyecto se me puede caer porque está por fuera de desfase. Pero tan grave como eso puede ser que yo no calcule bien el aumento del euro y que diga, me voy por debajo y resulta que me aumentó el euro y no puedo entregar el producto porque el costo creció muchísimo. Entonces, vamos a ver la próxima clase, la curva S,
y la matriz de adquisiciones, dejamos esta noche hasta ahí. Yo estoy grabando la clase, ya son las 8:14, me excedí un poquitico porque comenzamos tarde por mi culpa, yo les ofrezco nuevamente excusas, pero nos vemos entonces el próximo martes. La próxima semana la idea es hacer también 2 sesiones, martes y jueves, para ya el jueves estar al día y terminar. No sé rápidamente si hay dudas, aclaraciones, y si no hay, pues damos por terminada la sesión. Si hay, pues en la medida de las posibilidades la resuelvo. Entonces dejo abierto el espacio para saber si hay dudas o aclaraciones que ustedes requieran. Sí, Viviana, su merced levantó la mano. Sí, profe, es que quería decirle, pues en este momento no tengo dudas, ¿sí? Pero ya en el momento en que uno vaya a aplicar todo este conocimiento que su merced nos está brindando, pues ya empiezan las dudas a surgir. Entonces, pues para mí, ¿no? Por el momento, muchas gracias. No tengo dudas y espero poder aplicar todo esto que nos está enseñando sin ningún inconveniente. Gracias, Elsie. Sí, señora. Para mí es muy importante 2 cosas. Yo le agradezco a Miguel. Miguel ya levantó la mano, ya le doy la palabra, porque él ha andado muy pendiente. Él encontró un error en el cuestionario del módulo 3. En una de las preguntas yo lo tengo apuntado, pero realmente, y excúsenme, vuelvo y les digo, yo quería organizarles una presentación hoy, pero pues realmente estuve todo el día en la asamblea departamental. Todo el día salí desde las 9 de la mañana y llegué a las 7:05. Entonces no tuve tiempo de hacerla. Miguel, no he cambiado todavía la pregunta, pero gracias por estar muy pendiente. Cualquier error que ustedes encuentren en la plataforma, en los quizzes o algo, me lo hacen saber y yo la voy a corregir. Miguel y Heidi también levantó la mano. Miguel. No hay. Heidi. No, jefe, no, señor, muchísimas gracias, pero pues de antemano agradecerle por su dedicación y su tiempo. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues por respeto a ustedes, si quieren dejamos la sesión ahí. Yo voy a parar la grabación. Mañana sin falta, porque mañana sí no tengo reuniones, pues tengo algunas reuniones, pero aquí en la oficina, mañana sin falta voy a subir los 2 videos para que ustedes puedan chequearlo y los compañeros que no pudieron estar en la sesión también lo puedan chequear. Entonces, ya paré la grabación. Y